ver con el cuerpo docente de la carrera de Ingeniería Electrónica. También les comento que aquellos que por primera vez se han inscrito en este tipo de eventos, eh, al finalizar la jornada van a recibir el correspondiente certificado de participación. Eh, es interesante que sepan que todas las charlas de este ciclo son grabadas y se suben a la página web de la facultad, al canal de YouTube, para que después puedan compartirlas también a través de las redes sociales. Eh, por supuesto, no dejamos de considerar siempre la participación del Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, el COPITEC, y al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, el CITEDEF, que son dos organizaciones que están siempre vinculadas a nuestra carrera y quienes nos brindan un permanente apoyo en todas las actividades y auspician estas jornadas en coordinación con la Facultad de Ingeniería del EFER. No vamos a pasar de alto algunos aspectos formales necesarios, o sea que por favor les vamos a solicitar que mantengan sus micrófonos muteados y, de ser posible, también mantener apagadas las cámaras para optimizar el uso del ancho de banda de esta jornada. Seguramente durante el desarrollo de la exposición van a surgir preguntas. Les solicitamos que esas preguntas las pasen por el chat que tienen acá habilitado. Así, de esa manera, al finalizar, se las vamos a pasar al expositor y evitamos que el expositor sea interrumpido. Bueno, hecha esta pequeña introducción, a continuación le voy a dejar la palabra al ingeniero Gustavo Biau, quien es el director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la facultad, quien nos va a introducir en la charla y los va a saludar como corresponde. Adelante, Gustavo. Bueno, buenas gracias. Gracias, Norberto. Buenas tardes a todos. Un placer nuevamente de saludarlos y contarlos acá en esta sala. Y hoy justamente también es un día muy particular, ¿no? Estamos hablando del 17 de agosto, ¿sí? Una fecha en que nosotros, todos los argentinos, conmemoramos un nuevo aniversario de la inmortalidad, del paso a la inmortalidad de nuestro general don José de San Martín, ¿sí? Así que bueno, es una tarde propicia también como para homenajearlo, ¿sí? A él, y bueno, y espero que todos ustedes puedan disfrutarlo también. Bien, como siempre digo, esta es también una oportunidad para todos nosotros y un placer también de poder compartir y mostrarles en qué se está enfocando la facultad, particularmente en la carrera que estamos nosotros presentes, que es la de Ingeniería Electrónica, como también el posgrado en Sistema de Control Asociado y Debidamente Articulado, ¿no? Y bueno, también, como siempre lo decimos, todos ustedes son profesionales y es intención que justamente difundan y que hagan llegar a todos los jóvenes que quieran seguir este tipo de carreras, y me refiero a las que tienen que ver las ingenierías, cómo estamos orientados nosotros como facultad, ¿no? Realizando nuestras prácticas con laboratorios de primera generación, el nivel de conocimiento que venimos desarrollando y, por sobre todas las cosas, la calidad de nuestros docentes, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, también les voy a compartir cómo siguen estas charlas. Para aquel que no las ha tenido en cuenta, si bien las hemos pasado en reiteradas oportunidades y bueno, al inicio, acá, ¿se está viendo? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí, Perfecto. perfecto. Sí, se ve Bueno, perfecto. bueno, acá estamos en la de hoy justamente. Ahora dentro de poquito ya lo vamos a tener a Alejandro, que va a disertar. Y bueno, la próxima, que tiene que ver un tema muy importante, que es otro costado que tiene la parte también de comunicaciones, y es esta empresa Libre Space lleva adelante también una prueba de lanzamientos, ¿sí?, de cohetes a biocombustible. Y para cerrar, bueno, para fines de agosto, otra charla también que tiene que ver con accesos de la última milla, ¿no? Esto en grande como para que sepamos dónde estamos. Así que bueno, ahora bien, no los quiero demorar más, y le vamos a dar paso acá
a Norberto para que continúe con el desarrollo de las charlas. Adelante, Norberto, hacete cargo nomás. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, ya tenemos al expositor esperando para comenzar eh, lo que nos tiene preparados. Vamos a presentarlo. Es el ingeniero Alejandro Albanese, el responsable de Industrias Digitales Nokia. Es ingeniero en electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, con posgrado en telecomunicaciones en IDVA y tiene formación académica en Italia, en Francia y en Estados Unidos. Tiene más de 28 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Ha alcanzado una posición de liderazgo en la industria, ocupando diversas posiciones de responsabilidad en empresas de primer nivel en áreas técnicas, comerciales, de negocios y ventas. En el recorrido de su carrera profesional ha recogido experiencias trabajando con operadores privados y públicos, cableras, empresas de servicio, energía, transporte, industria, todos aquellos actores ávidos de redes y soluciones en telecomunicaciones. Es un apasionado de la educación y en difundir ideas y conocimientos de cómo la tecnología permite a las personas transformar su modo de vida y mejorarlo de manera sustancial en un mundo cada vez más colaborativo con la innovación como eje fundamental de las transformaciones. Esperemos poder disfrutar largamente de esta charla en sus conocimientos. Alejandro, la palabra es tuya y te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Norberto, Gustavo, a la universidad y a todos los que están conectados en esta sesión, en esta tercera jornada de comunicaciones. Voy a intentar compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que preparé para compartir con ustedes. ¿Están viendo ahí mi pantalla, la presentación? Sí, sí, se ve, sí. Bien, perfecto. Bueno, nuevamente gracias por esta oportunidad. Interesante todo lo que la universidad y la Facultad de Ingeniería organizan y esta ventana para poder difundir el conocimiento que brindan y abren al público en general. Yo puse el título de esta charla, en lugar de poner el futuro de 5G y la transformación digital, ¿no? Que es un título más adecuado. Porque, discúlpame, Alejandro, maximizate la presentación. Ahí, ponela sí, para así. disculpas, ahí No, está. por favor, ahí está. Ahí está. Perfecto, gracias. Entonces decía que el título se me ocurrió plantear la exposición desde otra perspectiva. Nosotros estamos, digamos, como ingenieros y las empresas de tecnología en la cual yo particularmente me desempeño y las empresas de tecnología en general, se plantean cambiar el mundo. Se plantean trabajar para el cambio. Y de hecho es cierto, digamos, todo lo que venimos haciendo en materia de tecnología tiene que ver con introducir cambios en el mundo. Pero para hacer esos cambios y que sean profundos es preciso tener un conocimiento acabado del contexto que nos rodea. El mundo no es el mismo desde hace 10 años a esta parte, ni 5, y mucho menos 1, desde que empezó esta pandemia. Por lo tanto, el contexto importa. Y si rápidamente recorremos los últimos 300 años, estamos parados hoy en la cuarta revolución industrial de la que tanto se habla, y no es casual que la primera slide de mi presentación tenga esa foto, ¿no? En 1776 empieza la primera revolución industrial con la aparición de la máquina de vapor. Todos lo sabemos, pero es bueno recordar rápidamente el camino recorrido hasta acá. Empieza a haber un cambio fundamental en la sociedad, donde se pasa de un modelo agropecuario a un primer modelo incipiente comercial. Pasan 100 años hasta que aparece la segunda revolución industrial con la producción en masa, la aparición del motor, la aparición de la electricidad, y van a pasar otros 100 años hasta la aparición de la computación y los primeros datos y procesamiento de datos. Pero van a pasar solamente 50 años hasta que aparece la cuarta revolución industrial, la mitad. Es decir, todo se está acelerando de una manera notable.
Y el mundo, como lo conocíamos cuando empezó hace 50 años la cuarta revolución industrial, cambió dramáticamente a una velocidad inusitada. La tecnología nos está hablando de que los cambios se están precipitando cada vez más. Y esto hace que el mundo sea cada vez más incierto, impredecible. Y la tecnología que viene tiene que traer respuestas a ese mundo. Los desafíos que tenemos frente a nosotros son innumerables, son cada vez más grandes y ninguna empresa por sí sola, ningún gobierno por sí solo es capaz, hoy tiene capacidad de resolverlos. Entonces, se me ocurrió plantear 4 desafíos principales que están siendo hoy en día materia de debate de todo tipo, político, académico y científico. Pero yo trataré de recorrer esos 4 ejes centrales como parte de mi presentación, ceñiéndome solamente a los hechos y tratando de dejar la política para otro debate que no va a ser objeto de esta presentación. El primero de los ejes centrales, con lo cual me gustaría comenzar, es la inestabilidad global. Vivimos un mundo ciertamente inestable, que no es el mundo que conocimos al finalizar la Segunda Guerra Mundial o a principios de los años 50. Cuando hablamos todo el tiempo de la Cuarta Revolución Industrial, hablamos de los últimos 50 años aproximadamente, ¿verdad? En ese entonces se crean organismos multilaterales que hoy existen todavía, pero que de alguna manera venían a traer algún equilibrio, ya sea desde el punto de vista geopolítico, como del punto de vista de fuerzas, como del punto de vista comercial, la ONU, la Organización Mundial de Comercio y tantos otros. Es cierto que no ha sido una era exenta de problemas, ha habido conflictos, persecuciones, guerras, pero ha habido un cierto equilibrio y, como vamos a ver más adelante, justamente coincidió un aumento brutal de la productividad y de los factores que hicieron que el bienestar se pudiera diseminar de manera más o menos, no diría homogénea, pero sí en todo el mundo. Hoy en día hay mucha inestabilidad producto de que hay población que está en situación de desesperación en muchas partes del planeta, hay nacionalismos que están aflorando, basta ver los últimos sucesos en algunos países, y hay gente que está en situación de desesperación porque sus ingresos no alcanzan a satisfacer sus necesidades. Todo esto es con populismo de todo tipo de color, donde los políticos, lejos de ayudar a paliar esta situación, las están promoviendo. Vemos una polarización cada vez mayor y estamos ante un debate mundial entre democracia, como la conocemos en el mundo occidental, y autocracia. Hay una disputa clara entre 2 poderes, que son Estados Unidos y China, donde se debaten, entre otras cosas, el dominio del mundo, el control armamentismo, la ciencia, el comercio, etcétera, etcétera. Todo esto produce una inestabilidad notable en el contexto en el que nos movemos. Y el último capítulo de esta situación es la pandemia, que apareció hace un año y algo y que ha alterado todos los equilibrios inestables que había hasta entonces. Con lo cual este tema es un eje central que condiciona el contexto. El otro es la persistencia de una pobreza extrema que no es posible eliminar o reducir a nivel mundial. Para ser claros, a fines de los 90, la gente que vivía en pobreza en el mundo era 1/3 de la población mundial. Desde entonces hasta fecha, 1.300 millones de personas, de acuerdo a las estimaciones de las estadísticas que hay disponibles actualmente, han salido de la pobreza, con lo cual hoy, si hablamos de cifras de pobreza, más o menos todos los índices hablan de un 10% de la población mundial, que esto equivale a 700 millones de personas que todavía viven en la pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, tengamos en cuenta que la definición de pobreza extrema es gente que vive con $1.90 de ingresos por día. Hay mucha gente que a pesar de superar ese umbral todavía vive en la pobreza. Esto es un tema que nos duele a todos. Esa cantidad de personas es
la población de Europa, 2 veces la población de los Estados Unidos o un poco más de la población total de América Latina. Si hablamos de nuestro país tenemos cifras cercanas al 40-45% de pobreza, y si eso lo hablamos o lo circunscribimos a niños, 6 de cada 10 niños en el país son pobres. La situación preocupa, nos ocupa, es grave y nos invita a que algo tenemos que hacer. El tercer tema es salud y bienestar. Hablábamos recién de ingresos. Cuando logramos que una persona salga de la pobreza y pase a ser clase media, los ingresos aumentan. Pero esto no quiere decir que sus servicios de salud y su bienestar aumenten. El dinero se ha comprobado que no es todo. Hoy en día, los servicios de salud que la población recibe distan mucho de ser los servicios de salud que la población merece y necesita. Es más, en muchos países lo que la gente gasta en salud hace que su presupuesto se desequilibre y lo pones cerca nuevamente de estar en niveles de pobreza. Si hablamos de bienestar, interesante el fenómeno de gente que se mueve de centros suburbanos o rurales hacia centros urbanos, justamente esperando duplicar o aumentar de manera ostensible sus ingresos, pero esa gente pierde bienestar normalmente porque pierde el sentido de comunidad. Hoy en día, la vida de los centros urbanos desconecta a las personas en general de su sentido de pertenencia de comunidad. No en vano vimos un fenómeno con la pandemia inverso al que veníamos viendo migratorio, de gente moviéndose de centros suburbanos a urbanos, porque con la posibilidad de trabajar de manera remota, la gente ha producido una migración en sentido inverso, volviendo a la vida en comunidad, siempre y cuando existiera la conectividad. También acá tenemos que hacer algo, digamos, podemos hacer algo y estamos obligados a hacer algo. Y el cuarto punto, o el cuarto eje, es la sustentabilidad del planeta. En este punto, quisiera concentrarme solamente en un tema de sustentabilidad que es el calentamiento global. Lo estamos viendo hoy en día, la situación del planeta es trágica. En los últimos 150 años, en promedio, la temperatura del planeta ha aumentado en 45 grados centígrados. Y esto, discusiones más, discusiones menos, tiene que ver con la actividad humana. Yo creo que es así, digamos, y de hecho hay discusiones a todo nivel para poder hacer algo con la reducción de la emisión de carbono, temas que todos conocemos. Pero el futuro, si no hacemos algo, pinta negro, digamos. Las tempestades y los problemas climáticos no van a reducir, no van a desaparecer o a minimizarse si no actuamos ya. La última recumbre de los jefes de Estado en 2015 se prevé que para el 2040 el planeta, si no se reduce la emisión de carbono, va a estar en crisis. El 2040 es de acá a 20 años. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos en este foro tenemos planes para los próximos 20 años. Yo por lo menos los tengo. Y en todo caso debemos hacer algo para nuestros hijos y para las generaciones venideras. Con lo cual, estos 4 puntos son, digamos, los temas más centrales y críticos sobre los cuales nosotros centramos nuestra actividad desde el punto de vista de la tecnología. Y ustedes podrán decirme, digamos, que esto suena bastante pesimista, pero no es así. Yo creo que hay solución, yo creo que podemos hacer cosas, y yo creo que la tecnología y las telecomunicaciones nos ponen herramientas que nos permiten hacer cosas para modificar cada uno de estos 4 grandes temas, y que las empresas de tecnología, como la que me toca desempeñarse hoy en día, estamos haciendo. Entonces, déjenme empezar por el primer tópico,
que es el tema de la pobreza, y dejaré los otros para después. Yo creo que este es el tema central que nos ocupa, que nos llega y que conocemos muy de cerca. Y estamos convencidos, y hay estudios de los cuales voy a comentar en unos minutos, de que el aumento de la productividad es un elemento clave para reducir la pobreza. Es cierto que en los últimos, y hay discusiones al respecto, ¿no? Pero es cierto que en los últimos 40, 50 años, esto no ha sido así. O sea, las estadísticas demuestran que a pesar de los grandes avances en tecnología, y si citamos los últimos 50 años, diríamos las telecomunicaciones, el procesamiento computacional y las comunicaciones móviles han tenido una evolución increíble, pero no han sido suficientes para aumentar la productividad como se necesita para atacar los índices de pobreza. Déjenme compartirles un estudio que realizaron científicos de los Bell Labs. Ustedes saben que los Bell Labs, históricos Bell Labs, que tienen en su historial patentes de invenciones y descubrimientos que forman parte de Nokia, han hecho un estudio a lo largo de las distintas revoluciones industriales, o primera ola, segunda, ya están hablando de una sexta ola en su estudio, y han visto de qué punto de vista la innovación digital, y esto es un concepto central que nos va a llevar a donde queremos ir, tiene relación directa con el incremento de la productividad. Entonces, si nosotros, como comenté rápidamente, nos centramos en la tercera revolución industrial, a partir de los años 50 vemos un aumento extraordinario de la productividad. Este gráfico en barras y esta curva punteada muestra el crecimiento de la productividad. En estos años, el crecimiento promedio de la productividad fue entre 30 y 35%. Y ahí los elementos que han posibilitado un incremento de la productividad, según un economista conocido que se llama Robert Gordon, que es un economista escocés, él habla que lo que ha posibilitado el incremento de productividad y por lo tanto un aumento del bienestar de la población en general han sido algunos elementos tales como la electricidad, el motor eléctrico, la ciencia, las carreteras, las autopistas y las comunicaciones. O sea, él cree que estos 4 o 5 elementos han sido fundamentales y únicos, irrepetibles en el aumento de la productividad y han llevado consigo características de innovación. Cada uno en su espacio ha provocado una innovación increíble que de la mano con la tecnología ha producido este salto grande de la productividad. Si ustedes ven, a partir de los años 50, la productividad empieza a descender y no se ha alcanzado nunca más, a pesar de lo que comentaba hace minutos, de las tecnologías que han aparecido y que hoy conocemos. Aquí no se ha producido, no se ha repetido este incremento de la productividad. El desafío que vemos y que ven los estudiosos de los Bell Labs, que proponen a partir de la quinta revolución industrial, en la cual ya estábamos prácticamente, porque es la convergencia de computación, Internet de las cosas y telecomunicaciones, un crecimiento exponencial en los años venideros de la productividad, que seguramente lo que llamamos la economía digital va a tener un impacto inmediato en la productividad y por ende los PBI de los países. Hoy la fotografía muestra que en esta economía digital que ya se ha puesto en marcha, el PBI de Estados Unidos, el 60 y el 70% de su PBI descansa en la economía digital, mientras que el de China representa un 50% de su PBI atado a la economía digital. Entonces, lo que posibilitó, según este economista y según los científicos que coinciden en esta etapa de los años 50, donde fue
el salto de la productividad han sido los elementos que mencionaba, que han sido el motor, la electricidad, la ciencia. Entonces, lo que se postula es, en español, la GDIN o las grandes redes de innovación digital van a ser las que van a hacer el cambio, la diferencia en la economía digital. Y estas son la energía, la salud, el transporte, las comunicaciones, y se agrega la manufactura, la industria 4.0. La versión digital de las redes que hicieron posible el salto de productividad de los años 50 en adelante es lo que se estima va a dar el salto de productividad que se necesita para poder atacar este flagelo de la pobreza, aumentando los ingresos de los países en la nueva economía, en la era digital. Entonces, déjenme avanzar. ¿En qué implica la versión digital de esas 4 grandes redes? La versión digital de la red de telecomunicaciones, y hasta estamos hablando de todas generalidades un poco a propósito, ¿no? Porque, digamos, ahora, a nuestro modo de entender, vamos a ver cuál es la tecnología que va a traer o que trae la solución para dar cobertura a todas estas necesidades. La versión digital de la red de comunicaciones que conocimos, no nos olvidemos que la red de comunicaciones que hoy conocemos tiene más de 100 años, han sido diseñadas hace más de 100 años, pero se va a caracterizar la nueva red de comunicaciones por la ubicuidad y la interconexión de gran cantidad de dispositivos y sistemas conectados, el famoso Internet de las cosas. O sea, a esta conectividad ubicua, vamos a agregarle, mediante digitalización, la inteligencia artificial, el machine learning, el cual nos permitirá meter inteligencia a todas las cosas físicas, máquinas, plataformas, infraestructura, que nos van a posibilitar tener aplicaciones que van a requerir muy baja latencia y que van a requerir muy alta confiabilidad. Ejemplo, vehículos sin conducción, ¿ok? Por ejemplo, uno de tantos, ¿no? Entonces, esta nueva revolución que está apareciendo, nosotros creemos que va a dar un salto de productividad enorme. Ahora vamos a profundizar un poco algunos conceptos de esta nueva red digital de telecomunicaciones. La versión nueva de la red de transporte va a incluir vehículos eléctricos y autónomos aplicados a la industria, digamos, que no van a necesitar ser conducidos por una persona, van a conducirse de manera automática, pero van a requerir un altísimo nivel de exactitud, precisión y control, y van a tener muchísima inteligencia y redes que van a poder controlar el tráfico de manera automática y de manera contactless o sin intervención humana. La versión digital de la red energética es una red que va a tener 2 vías y que va a poder permitir, que ya está siendo posible en algunas implementaciones, que los usuarios no solo sean usuarios, consumidores, sino que también sean productores de energía. Esto es el concepto de prosumer, que está apareciendo por ahí, que posiblemente hayan leído, donde uno va a tener la capacidad de devolver la energía que no usa el sistema, ¿no? Y, digamos, recibir un ingreso por esto. Hoy esto no es posible, ¿no? Entonces, la versión digital de la red de salud es una red integrada y que va a permitir el monitoreo continuo de la salud de las personas y que va a permitir salvar vidas con dispositivos portátiles, con inclusive atuendos o prendas que van a tener sensores y que van a ser susceptibles de ser monitoreados a distancia. Vamos a explicar un poquito más adelante algunos conceptos relacionados con esto. Y lo que aparece como disruptivo es la manufactura o la industria 4.0, una industria altamente robotizada, una industria que va a tener muchísima inteligencia y que empieza a incorporar a través de la conectividad un montón de features o de conceptos adicionales que están apareciendo recién ahora, pero que se van a extender
a lo largo de todo el proceso de fabricación y de industria. Por lo pronto, la posibilidad de descentralizar la producción, que hoy está normalmente concentrada en determinadas zonas o determinadas áreas, y que va a permitir la aparición de muchísimas producciones más pequeñas y que van a ser susceptibles de ser modificadas en un entorno virtual, de ser fabricadas. Y esto va a generar un nuevo concepto. Ya estamos viendo lo que es el resultado de fabricar productos con impresoras 3D. O sea, la posibilidad de hacer elementos, componentes a medida y ser susceptibles de modificarse con mucha rapidez, con mucha agilidad y con muy bajo presupuesto. Todo esto entonces va a requerir de redes digitales que sean capaces de acompañar todo este nuevo requerimiento de la industria, que es totalmente distinto o mucho más exigente a las redes de telecomunicaciones como la conocemos hoy. Entonces, las comunicaciones digitales van a posibilitar esta transformación y van a ser el pegamento que van a permitir unir todas estas partes para poder dar, digamos, nuevos servicios, nuevas posibilidades y una conectividad, digamos, ubicua, insisto en este punto, globalmente. Y entonces nosotros creemos que la tecnología 5G, y finalmente aparece 5G, es la primera vez que nombro 5G en mi presentación, es la tecnología que va a ser capaz de posibilitar todo esto por las particularidades del 5G. Claramente el 5G es una evolución del LTE o 4G, que es la tecnología móvil que hoy conocemos. Pero la 5G tiene algunas particularidades que se adaptan a este mundo exigente que está demandando soluciones de otro tipo. Y en particular, déjenme compartirles que las redes, como decía, que existen hoy en día, son redes que tienen un core, un procesamiento centralizado, que puede estar en la nube, y que tienen la cadena de procesamiento de computación, de transporte, que es IP, y de acceso configurado para throughput de 100 megabits por segundo, latencias de 100 milisegundos, dispositivos que se pueden conectar, pero cuyas baterías hoy tienen una duración promedio de un día, y que está diseñada para conectar 10 billones o 10 billones, 10.000 millones de puntos de acceso entre personas y dispositivos de manera simultánea. Eso está mutando a una red de telecomunicaciones que por lo pronto la parte del core que estaba centralizada va a ser posible llevarla a lo que se llama el edge, es decir, cerca, muy próximo, donde están las aplicaciones. Esto hoy no era posible, esto es el procesamiento distribuido, manteniendo, por supuesto, las redes, tanto de transporte como de acceso y de computacional, cerca también de las aplicaciones que queremos correr. La diferencia o el salto que vemos en el throughput son redes que van a tener capacidad de procesar 10 gigabits por segundo como throughput, latencia de 1 milisegundo, y hay un salto de un orden en la cantidad de dispositivos que van a poder conectar de manera simultánea. Y los sensores, la batería de los sensores tienen larga duración o están preparados para durar más de 10 años. Es decir, el concepto de 5G trae aparejado redes que a cambio o a diferencia de las redes como las conocemos hoy, que son diseñadas o eran diseñadas para responder a la demanda con total predictibilidad, porque las redes se diseñaban y luego lo que se hacía era crecer, optimizar su ancho de banda para dar servicios, ¿verdad? Bueno, las redes de hoy en día, las redes basadas en tecnología 5G, tienen que responder a demandas impredecibles, tienen que responder
a demandas que pueden aparecer y que no estaban en los cálculos de antemano. Un concepto que comento acá es la posibilidad de hacer slicing con lo que se llama la partición de servicios con distintos niveles de calidad de servicio en una red o en una tecnología 5G que no era posible con la tecnología anterior. Esto es, puedo servir con mi red 5G, puedo dar conectividad a varios clientes con la misma red, dándole porciones o particiones con diferentes grados y prestaciones de calidad de servicio. Esto es un poco un comentario para ver dónde o cómo, cuáles son las características principales de 5G para dar respuesta a todos estos desafíos que se vienen en el nuevo mundo, la nueva economía. Creemos que si nosotros encaramos este camino de conversión tecnológica hacia la economía digital, el salto de productividad de los países desarrollados va a estar en el 30-35%, que va a ser equivalente al salto de productividad que se produjo en los años 50. Y para los países desarrollados se estima que el salto de productividad va a ser aún mayor, se estima entre el 40 y el 45%. Esto equivale a miles de millones de dólares que se pueden generar de ingresos en los PBI de los países. Sin duda esto va a provocar el salto de productividad que se necesita para lidiar contra la pobreza. Un dato más ya de nuestro país, aterrizándolo. El producto total de factores que mide la productividad combinada de los países en nuestro país en los últimos 50 años ha sido de 0,4%. Comparativamente es el más bajo de la región y es aproximadamente la mitad de los países asiáticos. Como un dato para cerrar este capítulo de lo importante que es la innovación, la productividad en el combate fáctico de reducir o intentar reducir los índices de pobreza. Asociado con esto, con las aplicaciones posibles en una red 5G, déjenme contarles que estamos haciendo en algunas fabricaciones, con algunos clientes de la manufactura, algunos pilotos, con lo que se llama el Digital Twin. 5G permite crear un modelo, una réplica virtual de una pieza, esto es un ejemplo de una turbina de un avión, y con infinidad de cantidad de sensores, replicar de modo virtual cada una de las partes y los componentes de esa pieza, de manera tal de hacer inspecciones, de hacer modificaciones y de hacer todo tipo de cambios, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, en cualquier pieza de producción. Esto implica, por supuesto, grandes cantidades de manejo de flujos de información, de datos e imágenes, que 5G, por una de las características que es el gran ancho de banda que tiene capacidad de manejar, sin problemas lo puede hacer. Con tecnología actual no es posible. También esa aplicación puede usarse para representar de manera virtual una porción de una ciudad. Entonces es posible diseñar cualquier tipo de modificación urbana, tecnológica o de lo que se requiera, digamos, modelizando de manera virtual una ciudad, y así cualquier aplicación posible que ustedes imaginen en el ámbito de una industria. Y finalmente contarles que la pandemia también surgió una oportunidad, en el caso nuestro con la empresa Lufthansa, lo comento porque es público, para lo que es la expansión ocular de las turbinas justamente de los aviones, ¿no? Antes de la pandemia, Lufthansa ponía a sus técnicos, sus ingenieros, junto con los de las empresas que les hacen el mantenimiento, en un hangar, ponían el avión, ponían las piezas y se hacía una inspección ocular
de punto por punto para ver el mantenimiento preventivo, predictivo, preventivo más que nada, para ver puntos de falla, que era una rutina de procedimiento normal de cualquier mantenimiento. A partir de la pandemia y con la imposibilidad de viajes, traslados, se recurrió a la tecnología 5G para manejar, como contaba antes, sensores ilimitados en todos los puntos de acceso o de inspección necesarios, y de modo remoto se puede con sensores y con imágenes de alta calidad revisar cada uno de los puntos de la turbina, recreando, digamos así, o una turbina virtual o con sensores conectados a la turbina real de manera remota hacer la inspección. Esto lo estamos actualmente realizando y, digamos, creo que amerita contarles porque es muy complejo, como pueden imaginarse lo que es la inspección preventiva de una turbina de un avión. Dejando atrás el tema pobreza y hablando un poco del tema salud, la pandemia puso en evidencia un montón de carencias en los sistemas de salud, pero a la vez permitió poner en evidencia que también es posible de manera remota poder tener conexión con un médico. Podemos estar en contacto con nuestro médico, se encuentra en la otra punta de la ciudad o de manera remota, o inclusive en otro país si tenemos buena conectividad. Podemos hacer videoconferencias, hay sistemas de manejo digitales de turnos, hay manejos digitales de historias, todo eso ya es posible, pero también, como contaba antes, es posible tener dispositivos conectados a los pacientes que requieran algún monitoreo, y entonces de manera preventiva es posible monitorear algunos indicadores vitales, y de tal modo de anticiparnos antes, por ejemplo, que una persona sufra un infarto. O sea, no es de ciencia ficción si a una persona le tocan el timbre a las 3 de la mañana y le avisan que está por sufrir un infarto porque ha sido monitoreado y ha visto su médico que algunos indicadores, perdón, no me salía la palabra, se han disparado por sobre el umbral que es necesario tener de manera controlada. Y así infinidad de cosas donde 5G puede manejar también imágenes y intervenciones a distancia. Estamos haciendo un piloto y lo que se llama la ambulancia conectada. También acá la conectividad puede salvar vidas, y la conectividad puede aportar a los problemas de salud existentes hoy en día una reacción inmediata. Cuando hay una emergencia, cada segundo cuenta. Entonces, 5G nos permite equipar una ambulancia, conectarla a la red de 5G, equiparla con todo equipamiento médico y de imágenes, de tal manera que si ocurre un imprevisto, un accidente en la calle a una persona, rápidamente esa señal llegue a la ambulancia más próxima y que la ambulancia pueda tomar ya un primer contacto con el paciente y pueda monitorear sus signos vitales, mandar imágenes y videos al centro médico más próximo, más cercano, para que un médico pueda determinar la urgencia, la gravedad, de tal modo que cuando llegue al centro de atención ya esté todo dispuesto, ya esté dispuesto un consultorio, un quirófano o lo que fuera. Digamos, acá cada segundo cuenta, y entonces 5G también, con la transferencia o la capacidad de transferir volúmenes de datos gigantes, puede salvar vidas. En términos de bienestar, decíamos que hay una fuerte migración de los centros no tan poblados a los centros urbanos, y esto está trayendo aparejado un problema, que es que los centros urbanos están superpoblados y aparecen problemas de servicios, de infraestructura, de seguridad asociados que no estaban previstos para, digamos, manejar tanta cantidad de personas.
Algunos datos que nos dan idea para poner esto en perspectiva. Hoy en día, las ciudades en superficie cuentan por el 2% de la superficie total de la Tierra, contando las principales ciudades. 1.500 ciudades, si no recuerdo mal, pero son responsables por el 70% del consumo de energía y las emisiones de carbono. Es decir, que el 2% de las ciudades representa el 70% de consumo de energía y de emisiones. Se estima que actualmente el 53% de la población mundial vive en ciudades y se estima que para el 2025, lo que es dentro de 4 años, esto va a ser un 70%. Asterisco acá, estos datos son antes de la pandemia. Es muy probable que la pandemia, todos esperamos, modifique comportamientos, modifique algunas de los hábitos que teníamos antes de la pandemia. Habrá que ver qué sucede cuando termine la pandemia, pero estos datos, digamos, evidencian que las ciudades están superpobladas. Y hablando de temas de salud y de ocuparse de salud y bienestar, para el 2050 el número de personas que supera los 60 años se va a multiplicar por 3 respecto de la población que hoy tiene más de 60 años, ¿no? Entonces, evidentemente, algo tenemos que hacer y algo podemos hacer. Entonces, nosotros creemos que la piedra fundamental para desarrollar las ciudades inteligentes que permitan dar servicios o volver a las ciudades más inteligentes, seguras y sustentables, una red de telecomunicaciones única, una red de telecomunicaciones que permita todos los servicios que la ciudad da, estar interconectados en una única red que tenga acceso y ubicuidad y que permita conectar personas y que permita conectar dispositivos. Y creemos que una red con 5G daría muchísimas ventajas y muchísimas prestaciones adicionales a las que hoy conocemos. Ahora voy a contarles una experiencia que estamos haciendo en Finlandia, pero por lo pronto, con una plataforma de control operativa y centralizada, es posible que podamos integrar a todas las fuerzas operativas que actúan en una ciudad, ya sea fuerzas de seguridad, personal de bomberos, personal médico, para que puedan interactuar entre sí y que muchas veces tengan en sus dispositivos una alarma, una alerta, sin esperar una llamada telefónica. En temas de seguridad en algunos países estamos poniendo inteligencia a las ciudades. Por ejemplo, habrán escuchado hablar del Smart Traffic, el Smart Parking, Smart Lighting, la Smart Environment, o sea, todos los Smart X que podemos conectar para tomar todo tipo de mediciones y alertas de la actividad diaria de una ciudad, se facilitan mucho si estas redes de comunicaciones están interconectadas y hay un centro de operación y monitoreo con un panel glass que permita ver imágenes y datos y sonidos de lo que pasa en tiempo real. En muchas ciudades esto ya existe. Lo que muchas veces no sucede es que todos los servicios y sistemas están interconectados. Por decir un ejemplo, en una plaza de una ciudad donde estamos trabajando y donde la inseguridad es un tema candente, hoy diría que en la mayoría de las ciudades, pero nosotros hemos puesto sensores para manejo de la luz, la iluminación de los parques y reflectores que no están prendidos y un botón antipánico. Así que cuando se acciona el botón antipánico, automáticamente se enciende el reflector y se dispara una señal de alerta y la cámara, por supuesto, también, que está monitoreando imágenes 7x24, se dispara la alerta al móvil policial más cercano y la alerta a una ambulancia también por si es necesario. Entonces, sin mediar ningún llamado telefónica, se produjo una alerta y llega una imagen de lo que está sucediendo en ese punto en particular, simplemente por haber colocado sensores e interconectarlos. Eso es un ejemplo
de tantos, así como se puede monitorear la calidad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Nokia, nosotros estamos haciendo, hay un proyecto que se llama LuxTurrim 5G, lo pueden ver en YouTube, es en la ciudad de Espoo, en Finlandia. Es una ciudad universitaria donde se le están colocando a los postes de luz, los postes pasan a ser postes inteligentes o smart poles. Esos postes tienen, además de sensores de inteligencia para la iluminación, también tienen las radiobases 5G que dan conectividad y también tienen la conectividad para cargar los vehículos que necesitan power, electricidad, y también tienen un bus que ustedes ven acá, que transporta a los alumnos, que no tiene conductor, que justamente dentro de la ciudad universitaria, a muy baja velocidad, es un bus que tiene un recorrido determinado y que es un vehículo autónomo. ¿Okay? Entonces acá estamos combinando Smart Pole, una red 5G, por supuesto la parte de transporte con fibra donde haga falta, y un centro de operación y monitoreo centralizado para controlar y ver todas las imágenes y datos que nos vienen de este experimento o de este piloto que estamos realizando en esta ciudad. Los invito a que lo vean porque es muy interesante. Y lo que es Smart Cities daría para mucho más, pero también pueden ver en YouTube, hay muchos casos muy interesantes. El que a mí me gusta mucho es el caso de la ciudad de Bristol, en Gran Bretaña, donde han hecho realmente un trabajo. Nosotros estuvimos involucrados al principio en la parte de conectividad, pero el municipio ahí ha realizado, ha puesto a disposición de la comunidad entera toda la parte de información relacionada con la ciudad, infraestructura, calles, trabajos. La universidad, las empresas desarrollan aplicaciones que son abiertas a la comunidad y hay un trabajo de colaboración enorme y una experiencia extraordinaria de lo que ha avanzado la ciudad en temas de polución, de tráfico inteligente, de reducción de congestión. Realmente están haciendo un trabajo fantástico, todo apoyado en la tecnología. Los invito a que lo miren. Y finalmente, si hablamos de sustentabilidad, nosotros podemos aportar algo también aquí al calentamiento global. Y esto es las radiobases que nosotros fabricamos. Hoy en día consumen el 45% menos de energía que la generación actual o la generación anterior. O sea, ya nosotros como empresa tenemos muy claro que los productos que nosotros lanzamos al mercado tienen que ser buenos para los negocios, pero también buenos para el medio ambiente, porque adherimos a todos los protocolos y a todos los foros de reducción de calentamiento global con el aporte que nosotros podemos hacer en materia de calentamiento. Y esto, la tecnología lo posibilita, que permite colocar a las estaciones bases en un modo idle o adormecimiento cuando detectan de manera inteligente que hay poco tráfico. Entonces en ese momento pasan a este modo como la computadora, ¿verdad? Cuando pasa al modo adormecimiento o hibernación y consumen menos energía. Con esta sencilla aplicación hemos logrado reducir la generación de carbono y cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero en las redes de emisión crítica que nosotros estamos desarrollando para cada uno de los sectores de la industria, en la cual les he mencionado rápidamente con anterioridad, cada una de estas industrias en las que estamos trabajando podía haberlas puesto en el capítulo de productividad, pero preferí ponerla acá. Por supuesto que un tema impacta en el otro, pero en minería nosotros metiéndole autonomía a los vehículos que extraen el producto de la minería, como a cualquier máquina operando
en el entorno minero a cielo abierto de manera subterránea, hemos logrado reducir muchísimo el consumo de combustible. Para una minera, digamos, mediana, que produce 15.000 toneladas de mineral o de extractivo en el año, es posible para nosotros, utilizando vehículos autónomos, reducir la emisión de carbono en 1.500 toneladas en el año, lo cual es muchísimo. Y esto es un impacto directo, no solo en el negocio, sino que en el medio ambiente. En el tema de Power Utilities, les comentaba el tema de que los consumidores puedan ser también productores de energía, y esto mediante la tecnología 5G y el manejo de sensores y la conversión de las redes eléctricas como las conocemos hoy a redes, digamos, con tecnología MPLS de comunicaciones, de control. Es posible establecer 2 vías de telecomunicaciones de modo tal de poder entregar al medio ambiente la energía sobrante, ¿no? Eficiencia en los puertos con redes 4G o 5G para operaciones de puertos con tecnología inalámbrica, que ha posibilitado también dar eficiencias ahí en términos de reducción de consumo y de combustible. En temas de agricultura, con la tecnología es posible dosificar me sale veneno, pero no quiero decir veneno. No me sale la palabra ahora. Químicos. Gracias, agroquímicos, gracias por la ayuda. La dosificación exacta de agroquímicos que tenemos que poner en los cultivos, y esto lo podemos hacer con una tecnología también inalámbrica, 5G o 4G, digamos, que nos permita monitorear la humedad del suelo, la necesidad de agua para dosificar de manera exacta el riego que necesitan los cultivos, la humedad de las semillas almacenadas en silos, etcétera, etcétera, etcétera. En logística y manufactura, lo comentaba antes, podemos, digamos, con el desplazamiento hacia el edge o hacia localidades descentralizadas, reducir el transporte de lo producido a los centros, digamos, de los centros centrales hacia la periferia, y con lo tanto también estamos contribuyendo al medio ambiente. Y dejo para lo último el segmento de oil and gas, porque acá en oil and gas es donde por ahí más riesgo corre el medio ambiente, ¿no? Y entonces acá déjenme comentarles, en oil and gas o en temas de seguridad pública tenemos el antes y el después, ¿no? Y en ambos instantes tenemos cosas para hacer. Les puedo comentar que, perdón, cuando les comparto esta presentación, acá en este link hay estamos en Chile iniciando pruebas de 5G, y esta presentación es un perro, que es un robot, pero que está nutrido de sensores de todo tipo, que permite rescatar personas, permite detectar fugas de gas, etcétera, etcétera, sobre todo en entornos mineros, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos tenido en algunos desastres mineros que ocurrieron a lo largo de la historia, la tecnología y los sensores capaces de rescatar y de detectar dónde hay gente que necesita, hubiéramos salvado vidas, ¿no? O sea, después le invito a que lo vean para no consumir tiempo de la presentación. Pero les decía que en enero del 2019 hubo una tragedia, tal vez alguno se acuerda, en la mina de Brumadinho, en Vale, en Brasil. En minería existe lo que se llama tailing dam. Tailing dam son unas represas donde todos los desechos mineros se depositan ahí. Ese tailing dam en particular tenía 13 millones de metros cúbicos de desechos y colapsó. Se cobró la vida de 270 personas en esta mina, en Brumadinho, que era toda la gente y las poblaciones que vivían por ahí, sin nombrar la cantidad de daños materiales y el daño profundo y enorme que le produjo a la empresa Vale. Nosotros como Nokia, ahí la intervención que dimos después de que se produjo
el evento, fue montar rápidamente una red de telecomunicaciones 4G. Las comunicaciones quedaron totalmente colapsadas y destruidas, y muy rápidamente pusimos lo que llamamos COWS, Cells on Wheels, y dimos la primera conectividad a la zona para misión de rescate y de personas y de bienes. Estudios posteriores mostraron que si se hubiera monitoreado con imágenes el movimiento telúrico y con sensores los pequeños movimientos de tierra, se podría haber detectado el quiebre y la caída de Tailing Dam con 40 días de anticipación, lo cual hubiera posibilitado la evacuación de las personas. Entonces, esto es algo que hoy ya tenemos que empezar a considerar como que lo tenemos que hacer, y es el aporte que podemos hacer de manera preventiva desde la tecnología. Un año después de esa tragedia, apareció en agosto del 2020 en el Golfo de México el huracán Laura. Fue un huracán de una intensidad 4, bastante dañino, y que permitió, esta vez sí se permitió, la evacuación de personal de los pozos petroleros que estaban operando offshore. Se logró evacuar a las personas, pero no se logró detectar las pérdidas y los derrames que se produjeron a causa del huracán. El desastre ecológico fue tremendo. Otra vez, si se hubiera invertido, conectado sensores, se hubiera podido prevenir con anticipación el derrame y el daño al medio ambiente. Con lo cual, esto es el pre. En el post, una vez ocurrida la tragedia, nosotros con 5G lo que podemos hacer es establecer rápidamente las comunicaciones, y el 5G permite lo que se llama el Tethered Drone o dron conectado. Esto es, rápidamente con un camión móvil que contiene el core, ¿sí?, poder establecer la comunicación con el dron y poder dar inmediatamente cobertura al área del desastre y poder rescatar personas que puedan estar en situación comprometida. Acá también cada segundo cuenta, y detectar personas y munir al personal de rescate de elementos tecnológicos también les puede salvar la vida a ellos. Y estas son imágenes de Alemania. En Alemania lo que sucedió es un país del primer mundo, pero que las fuertes tormentas, de vuelta al calentamiento global, estamos en ese capítulo, han provocado desastres que ninguno ha podido prevenir. Simplemente se han superado las cotas de los ríos y han inundado casas, y hay gente, mucha gente, han encontrado muertas en los sótanos por electrocutados o ahogados. Se podía haber prevenido simplemente por el uso de sensores. Y otra de las ventajas del 5G en materia de operaciones de rescate, los drones pueden tomar imágenes, inclusive intramuros, de personas. Los drones están equipados con cámaras térmicas, personas que no están visibles, pero que sí necesitamos acceder a ellas y rescatarlas. Esto es posible, digamos, porque los drones munidos de estas cámaras son capaces de tomar imágenes y archivarlas en algún sistema, de modo tal de que cuando se establezca la conectividad, poder enviarlas a un centro de procesamiento central para poder disponer de información inmediata y saber dónde hay víctimas con necesidad de ser rescatadas. De manera rápida, piensen que una cámara de alta definición maneja 20 megabits por segundo, y si consideramos 20 rescatistas y 10 drones, eso nos da un ancho de banda de 600 megabits por segundo, que tienen que ser transmitidos con un ancho de banda de manera tal de que en minutos esa información esté disponible para el personal de rescate y se puede llegar a tiempo con el rescate de las personas que están en una situación comprometida. Finalmente, y ya para ir terminando, en el orden mundial hay cosas que sí podemos hacer como contribución. No es por desplegar una red 5G que vamos a hacer un mundo más estable o menos inestable, pero sí
poner énfasis en valores en los cuales desarrollamos nuestra tarea, que son el respeto, la integridad, la ética y la humanidad con la que desempeñamos nuestro rol. Nokia es una empresa que adhiere es una compañía que por tercer año consecutivo ha sido calificada como entre las empresas éticas para trabajar o que desempeñan su trabajo con integridad. Y esto para nosotros es un valor. O sea, es tan importante la ética, la integridad, como el business, como el margen y como el facturado. Entonces, nosotros creemos firmemente en esto. Inclusive adherimos al reporte de Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que dice que, o recomienda, analizar muy bien si los productos que nosotros fabricamos y vendemos, comercializamos, los servicios, el entorno donde operamos, está reñido o no con los derechos humanos. Hace poco ustedes recordarán que Facebook ha tenido serios problemas porque se lo ha acusado de ser canal o vehículo para transmisión del odio en los episodios de Myanmar, hace 1 año, 2 años atrás. Con lo cual, la contribución que como Nokia damos a esto también es central y muy importante. En conclusión, y para ir terminando, creo que por todo lo que comentamos podemos contribuir a crear un mundo más seguro a través de la tecnología, poniendo la tecnología a disposición en los sectores de la vida diaria, la vida cotidiana. No estamos hablando acá de tener más 8 de banda para gaming, que también está bien, pero estamos hablando de actividades que riñen con la vida de las personas, actividades que nos permiten aumentar la productividad y esperamos generar más empleo, esperamos distribuir y aumentar el conocimiento. O sea, y eso es lo que hacemos los que nos gusta transformar las cosas, y creo que en ingeniería tenemos ese ADN de transformación. En definitiva, todo lo que hacemos y lo que creemos que viene en materia de 5G nos permitirá, entre otras cosas, tratar de superar la pobreza, que algún día sea un recuerdo, nada más que eso, tener un mundo más sustentable y en el cual podemos todos vivir en paz. Esa es realmente, yo creo en eso, la empresa en la que trabajo también, y creo que es un sueño y que es factible de que lo podamos cumplir. Así que sin más, les agradezco mucho por su atención y estoy a disposición para lo que quieran preguntar. Bueno, muchas gracias, Alejandro, extremadamente interesante toda tu presentación, ha sido realmente muy enriquecedora. Los conceptos, creo que no estábamos acostumbrados a que cuando alguien va a hablar de 5G deje de lado las redes, la fibra, los bits, las velocidades y pase a darle un enfoque tan diferente como el que vos diste. No tenemos demasiadas preguntas, yo tengo una, por ahí un tanto, me voy a poner un poco en profesor malo, ¿no? Que pase la pregunta insidiosa, pero... Disculpa, Norberto, que te interrumpa. Sí. Alejandro, ¿podés dejar de compartir? Así se ven Sí. en todos grandes, ¿puede ser, por favor? ¿Seguro? Ahí está, muchas Ahí gracias. está, perfecto. Gracias, Ale. Es decir, ¿cómo ves la implementación de todos los conceptos, no de la tecnología, de los conceptos fundamentalmente, en un país como Argentina, que tiene tantos vaivenes políticos, donde las operadoras han pasado de ser totalmente privadas a querer ser consideradas servicios públicos para que tengan que brindar servicios más económicos, donde aún en las grandes ciudades tenemos gente con un teléfono celular de 200.000 pesos en la mano y la gente con los carritos juntando cartones por la calle. ¿En cuánto tiempo vos pensás que puede llegar a implementarse seriamente una red para poder llevar los servicios al nivel de lo que vos estabas planteando? Esta pregunta, la del profesor Malo, aparece siempre y es interesantísima. Porque justamente habla de nuestro país y es lo que más sentimos en nuestro país. Déjame
voy a llegar a contestarte, pero déjame que te dé un panorama de lo que es América Latina, ¿no? O sea, no hablar de Europa, o sea, no que es una empresa global y tenemos referencia a lo que hacen en Europa, lo que hacen en Estados Unidos, lo que hacen en Asia, Japón, digamos, están mucho más avanzados que nosotros, pero esto siempre fue así de alguna manera. Ellos son siempre pioneros, ellos avanzan y después venimos nosotros. En la región, el único país hoy en día que avanzó en punta con 5G es Chile, ¿de acuerdo? Ya los players principales, que son Claro, Telefónica, que están en todos los países de la región, ya han empezado a poner las primeras radiobases 5G. Y el otro país que por ahí va un poco atrás, pero va, es Brasil. Son los dos países que han arrancado. El resto, Colombia, México, están haciendo pruebas de concepto. Acá, inclusive en Argentina también, ¿eh? En Argentina estamos haciendo pruebas de concepto y demás. Esto para lo que es los grandes usuarios, las grandes redes, el usuario final que mencionabas vos que vive en el interior con el teléfono 200. Recordemos que 5G nace para dar respuesta a la industria, para transformar la industria más que para el usuario final. Claro, el usuario final se va a ver beneficiado, va a tener aplicaciones de mucho ancho de banda, va a tener un montón de cosas más, pero el foco es la industria, digamos, el salto de productividad del que hablaba, va a estar dado ahí. Entonces, industrias que van a poder implementar, y esto es importante, el concepto de redes privadas. La industria, cuando digo la industria, digo la minería, digo el transporte, digo la empresa eléctrica, digo el sector público, digo cualquier sector que requiera de telecomunicaciones para sus operaciones. No telecomunicaciones como un medio de ganar dinero, sino telecomunicaciones para sus operaciones. Transformar sus redes para hacer más eficientes sus operaciones, reducir su OPEX y tener más servicios de valor agregado que hoy en día las grandes empresas proveedoras de servicios no le están brindando. El único país en la región que inició a decir, porque acá el problema es la frecuencia. Los dueños de la frecuencia son los gobiernos y los operadores que tienen la licencia de esa frecuencia. El único país que tiene frecuencias, y si cualquier sector, actor de negocios golpea la puerta y dice, necesito una frecuencia porque quiero montarme una empresa para fabricar algo en tal región, esa persona después de un trámite obtiene su frecuencia y se construye su red privada, su propia red, para satisfacer su necesidad de negocio. ¿Ok? No hay otro país que hoy por hoy tenga esa disponibilidad. Brasil es el otro. En Argentina, a como yo veo la industria, como yo veo la economía, estamos hablando de otra cosa en este momento, no estamos en esta discusión, ¿verdad? Entonces, si me preguntás, no estamos discutiendo esto en Argentina. Entonces, mal puedo preguntarte cómo veo el tiempo de implementación de 5G. Estamos discutiendo otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando discutamos en serio cómo transformar la producción que hoy tengo para hacerla una economía, digamos, digital, 4.0, podremos estimar los pasos a hacer que habiliten la implementación de